El envejecimiento activo es un término que acuñó la Organización Mundial de la Salud y que se refiere a un proceso de optimización de las oportunidades de salud, seguridad, participación para las personas mayores, para que a medida que envejezcan mejoren su calidad de vida. El Día en Plata es una actividad que se organiza en la ciudad de Cáceres en torno a su patrimonio histórico y cultural y artístico, y que permite que personas mayores venidas de toda Extremadura tengan un día donde interrelacionarse, donde vivir, donde sentir, donde participar en distintas actividades lúdicas, artísticas, de visita a patrimonio histórico de la ciudad de Cáceres. Salen de su entorno. Hay cantidad de estas personas mayores que son Herrera del Duque, el norte de Cáceres, y que a lo mejor prácticamente en todo el año no tienen ninguna oportunidad de salir de su entorno. Hay una convivencia entre ellos. He visto a compañeras de trabajo porque yo he estado muchos años en Plasencia trabajando y han venido y hacía años que no las veía y la verdad me ha emocionado muchísimo. Gente que no puede salir por la causa de movilidad, porque no tienen coche, porque ya no se atreven a conducir o no nos atrevemos a conducir, entonces esto le viene muy bien porque los llevan y los traen en el coche. Yo me acabo de encontrar con una amiga de Moraleja que hace mucho tiempo que no la veía, y si no es por este evento no me la encuentro. Compartimos conversaciones de nietos de la casa, terminamos la ama de casa de salir un día y estar aquí un rato bailando, y yo por lo menos me lo paso bien. Damos por inaugurado el Día en Plata. Muchas gracias por asistir. Es un día que suelen contar a sus hijos, que suelen contar a sus nietos y que lo cuentan casi a lo largo de todo el año. Y hemos elegido este nombre invirtiendo un poco ese concepto de Noche en Blanco, donde se ven museos y los diferentes espacios culturales de una ciudad, y el blanco por el plata, el color de las canas de las personas mayores. He venido a compartir con otros muchos jóvenes y mayores una jornada de convivencia cultural. Lo han llamado el Día en Plata. Los mayores extremeños nos convertimos en protagonistas de un evento que pone en valor el patrimonio cultural. Actividades como las que hoy se celebran, como este Día en Plata, tienen por objeto sensibilizar al resto de la sociedad del valor del envejecimiento activo y sobre todo de la importante contribución que hacéis las personas mayores a toda la sociedad. Hemos empezado una serie de actividades que han intentado conjugar tanto la parte de los gustos tradicionales de las personas mayores con algunas muy innovadoras, como un graffiti, un fotocall, un maratón fotográfico, un taller de pace-up. Hemos combinado una serie de rutas por la parte antigua, donde se han podido visibilizar todos los espacios culturales, museos, desde la Filmoteca al Gran Teatro, pasando por la Concatedral o la Torre de Bujaco. Algunos ejemplares de ganado vacuno, índice de la alta calidad a que ha llegado la ganadería cacereña. Hemos visto toda la ciudad esta antigua, la catedral. Cáceres es, qué sé yo, una capital que es preciosa, con sus monumentos y todo lo que tiene, sus calles. Somos de la parte de que vivimos aquí, los monumentos los han dejado más para los forasteros. Nosotros estamos viendo otras cosas, que no las conocíamos, pero no sabíamos exactamente la importancia que tenía.
tema de las actividades que hace el Gobierno de Extremadura en envejecimiento activo, hay actividades deportivas, como ya los hemos hecho en otros momentos, hay otras medioambientales, como fue el año pasado cuando visitamos el Parque Monfragüe, y en este caso queremos además también que haya actividades culturales. Yo, si me pongo un poco en su lugar y tengo un poco de empatía con ellos, pienso que hay personas que vienen desde lugares muy recónditos de toda la geografía extremeña, personas que a lo mejor no han tenido nunca la oportunidad de llegar a una ciudad con un casco monumental y con unos espacios culturales y museísticos tan valiosos como son los que tiene Cáceres, y a lo mejor no han entrado en un museo en su vida. Y creo que es una oportunidad para ellos. Supone sobre todo el conocer Extremadura, interrelacionarse entre ellos y también interrelacionarse con gente joven. Nos juntamos todo el mundo, de todas las clases sociales, de todas las culturas. Estar en activo, estar conociendo gente. Trayendo a los mayores aquí a ver cosas que no hemos visto ni hemos conocido nunca. Que me llama una hija, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Digo, pues estoy montada en el autobús. Pero el autobús, ¿dónde va? De Cáceres. ¡La madre el bollo! ¡Qué bien te lo paséis! Yo quiero ser cuando sea mayor como vosotros. Nosotros ya creíamos que cuando nos jubilábamos o llegamos a cierta edad se nos acababa la vida, y eso no es verdad. Es una cosa que nos hemos planteado, decir, hoy dejamos los nietos y vamos a echar un día a Cáceres. Hay personas que a lo mejor no han salido de su casa y que esta mañana se han levantado, se han puesto guapos para venir aquí a pasar un día con su gente, a pasar un día de, pues eso, de convivencia, de diversión, y eso supongo que merece la pena, eso es el motor de nuestro trabajo. Nosotros queremos el bienestar de nuestros mayores, tengan la edad que tengan.